En los anales de la historia, pocas leyendas son tan grotescas como revelan sobre la condición humana. Imagine esto: una reina, tan consumida por el fervor religioso, que prometió nunca cambiar su ropa interior, hasta que su guerra santa fuera completa. Durante casi una década, Isabella de Castilla, supuestamente llevaba la misma ropa interior, creando una pestilencia viviente, que horrorizaría incluso al cortesano medieval más endurecido. Esto no es simplemente una historia de pobre higiene, es una ventana a los rincones más oscuros del fanatismo, donde la devoción se vuelve obsesión, y la obsesión, monstruosidad. La mujer que conocemos como Isabella la Católica, nació en un mundo donde el mismo concepto de España no existía. En 1451, la península ibérica era un mosaico fracturado: reinos cristianos, emiratos musulmanes, encerrados en una lucha de 800 años. Una lucha que había reclamado incontables vidas. La Reconquista, como llegó a ser conocida, no era simplemente una campaña política. Era una guerra santa. Una guerra que había consumido generaciones. El nacimiento de Isabella coincidió con el crepúsculo de esta lucha cósmica. Sin embargo, ella se convertiría en su arquitecta más despiadada cuando Isabella ascendió al trono de Castilla en 1474. Heredó más que una corona. Heredó una misión divina. Una misión que definiría cada respiración. Hasta su muerte, la joven reina poseía una inteligencia tan aguda como peligrosa, junto con una convicción religiosa que bordeaba lo patológico. Su matrimonio con Ferdinand de Aragón no nació del amor, nació del cálculo político frío. Unió dos de los reinos cristianos más poderosos de la península. Juntos, forjarían un arma de poder sin precedentes contra la presencia musulmana en Granada. La leyenda de la ropa interior sin lavar de Isabella comenzó con lo que los historiadores creen que fue un momento de fervor religioso teatral. En 1482, mientras se preparaba para lanzar la fase final de la Reconquista contra el Emirato de Granada, la reina supuestamente hizo un voto sagrado ante sus cortesanos y ante el clero. Ella juró, por la Virgen María, que no cambiaría su ropa interior de lino, usada al lado de la piel, hasta que la última fortaleza musulmana cayera ante las fuerzas cristianas. Lo que comenzó como un gesto de determinación piadosa, evolucionó en algo mucho más siniestro. La higiene medieval ya era un concepto extraño a sensibilidades modernas. Pero incluso para los estándares del siglo XV, el voto de Isabella era extremo. Los ricos típicamente cambiaban su ropa de lino cada semana. Los pobres podían pasar meses. Pero una década, nunca. Los cronistas de la corte comenzaron a documentar la transformación. La reina, de un joven radiante gobernante, a algo que inspiraba asombro y repulsión. La misma chemise, que una vez fue blanca como nieve fresca, gradualmente se tornó marrón amarillento, patina de sudor acumulado, de sangre, de secreciones corporales. A medida que pasaron los años, la penitencia autoimpuesta de la reina comenzó a manifestarse, de una manera que iba mucho más allá del mero desagrado. Médicos de la corte, escribiendo en un lenguaje cuidadosamente codificado, para evitar la ira real, documentaron la aparición de irritaciones persistentes en la piel, y lo que delicadamente llamaron corrupciones de la carne. La fricción constante de tela sin lavar contra la piel creó llagas abiertas, llagas que nunca sanaron correctamente. Estas heridas se convirtieron en terreno fértil para bacterias y parásitos, inimaginables incluso en esa era de mal saneamiento. El impacto psicológico en la propia Isabella fue igualmente inquietante. Cuentas contemporáneas describen un cambio gradual, un cambio en su comportamiento. Cuando el asedio de Granada se prolongó, la reina, que una vez fue conocida por sus habilidades diplomáticas y su enfoque medido a la gobernanza, comenzó a mostrar signos que los psicólogos modernos podrían reconocer como comportamiento obsesivo-compulsivo. Ella se obsesionó con el ritual de pureza, en todos los aspectos de la vida, excepto en esta excepción evidente, creando así una disonancia cognitiva.
Una disonancia que se manifestó en decisiones, cada vez más erráticas. Los cortesanos que sirvieron a Isabella durante este periodo, se encontraron atrapados en una pesadilla de etiqueta y resistencia. El protocolo exigía permanecer cerca de su soberano, durante audiencias, durante ceremonias. Sin embargo, el hedor que emanaba de la reina se volvió tan abrumador que muchos desarrollaron problemas respiratorios crónicos. Visitantes, dignatarios de otras cortes europeas, volvieron a casa con relatos de la reina española, que olía a un campo de batalla. 3 días después de que terminó la carnicería, el asedio de Granada se convirtió en un reflejo del estado interno de Isabella. Una campaña obsesiva, prolongada, que consumió recursos y vidas, con abandono imprudente, lo que pudo haberse resuelto con negociación diplomática, o incluso con un asalto militar rápido. En cambio, se convirtió en una guerra de 10 años, una guerra de desgaste, que transformó a la reina en algo monstruoso. Sus asesores religiosos, reconociendo el peso psicológico que el voto había impuesto, no se atrevieron a sugerir liberación. No se atrevieron a decir que Dios podría liberarla de un compromiso tan extremo. Fuentes islámicas contemporáneas de Granada describieron a la reina cristiana en términos sombríos, términos que borraban la línea entre estrategia militar y horror sobrenatural. Para los defensores de la última fortaleza musulmana en Iberia, Isabella se había convertido en un símbolo vivo, un símbolo del fanatismo cristiano. Una mujer, consumida por el odio por su fe, que literalmente había permitido que su cuerpo se pudriera en el servicio de su destrucción. Estas cuentas, aunque coloreadas por la propaganda de un asedio desesperado, proporcionan un retrato escalofriante, un retrato de cómo el voto de la reina había tomado proporciones míticas. Cuando el asedio entró en sus últimos años, incluso los aliados más cercanos de Isabella comenzaron a preocuparse por las consecuencias a largo plazo de su condición. El cardenal Mendoza, su asesor de mayor confianza, escribió en correspondencia privada. Escribió sobre sus temores. El estado físico deteriorado de la reina podría estar afectando su juicio en asuntos de Estado. Él describió haber presenciado a Isabella rascarse compulsivamente durante las reuniones del consejo, dejando sangrientas marcas en sus brazos y en su cuello, marcas que permanecían visibles durante días. La comprensión médica de la época vinculaba la corrupción física con corrupción espiritual, creando un ciclo de retroalimentación peligrosa en la psique de Isabella. Cuanto más se deterioraba su cuerpo, más convencida estaba, de que estaba siendo probada por Dios. Esto requería aún mayores manifestaciones de fe y un compromiso aún más extremo. Esta mentalidad probaría ser catastrófica para las poblaciones no cristianas de España. Las obsesiones personales de la reina comenzaron a manifestarse en políticas cada vez más violentas. La condición física de Isabella también tenía efectos devastadores en los más cercanos a ella. Sus damas de compañía, obligadas a ayudar a vestirla y desnudarla, eran expuestas diariamente, expuestas a las consecuencias de su voto. Varias desarrollaron enfermedades crónicas, enfermedades que los médicos de la corte atribuyeron a vapores corruptos, emanando de la presencia real. La comprensión médica moderna sugiere algo más. Estas mujeres probablemente sufrieron infecciones respiratorias, condiciones severas de la piel, y posiblemente infestaciones parasitarias, transmitidas por el contacto cercano con la ropa contaminada de Isabella. La tortura psicológica se extendió más allá de la mera incomodidad física. La insistencia de Isabella en mantener la farsa de normalidad significaba que a los cortesanos se les prohibía reconocer lo obvio, la realidad de su condición. Los que mostraban cualquier signo de repulsión o incomodidad en presencia de la reina enfrentaban destierro inmediato, o algo peor. Esto creó una atmósfera de negación forzada, una atmósfera que impregnaba toda la corte, donde la evidencia de los sentidos era subordinada a las demandas del protocolo real. Cuando Granada finalmente cayó, el 2 de enero de 1492, después de casi 10 años de asedio,
El momento de triunfo de Isabella fue también su mayor horror. Cuentas contemporáneas describen la chemise de la reina como esencialmente fusionada con su piel en algunos lugares, requiriendo atención cuidadosa de los médicos para retirarla sin causar lesiones graves. La tela se había saturado tanto de fluidos corporales y colonizado tan profundamente por bacterias que había comenzado a descomponerse a nivel molecular, creando una segunda piel, una piel de corrupción. Las consecuencias inmediatas del voto cumplido revelaron el verdadero alcance del daño. El daño que Isabella se había infligido a sí misma. Los médicos encontraron cicatrices extensas, infecciones crónicas, y lo que parecían ser signos tempranos de sepsis que la atormentaría por el resto de su vida. El sistema inmunitario de la reina había sido tan comprometido por años de exposición a sus propios desechos corporales, que se volvió vulnerable, susceptible a cada enfermedad menor que pasaba por la corte. Su recuperación tomaría meses en los que permaneció en gran parte oculta de la vista del público. Sin embargo, incluso mientras Isabella se sometía al doloroso proceso, el proceso de rehabilitación física, simultáneamente estaba orquestando algo más, orquestando uno de los capítulos más oscuros en la historia de España, el Decreto de Alhambra, emitido solo 3 meses después de la caída de Granada, dio a los judíos de España una opción que no era opción en absoluto: convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión. Este acto de limpieza étnica y religiosa desplazó a cientos de miles de personas que habían llamado Iberia su hogar por más de un milenio, creando una crisis de refugiados, una crisis que se agitó a lo largo del mundo mediterráneo. La Inquisición española, establecida bajo la autoridad de Isabella en 1478, alcanzó su pico más horrible en los años posteriores a la conquista de Granada. El mismo fervor religioso obsesivo que había llevado a la reina a mantener su voto grotesco, ahora se manifestaba en tortura sistemática, en confiscación de propiedades, en ejecuciones masivas. Los autos de fe, quemas públicas de herejes, se convirtieron en entretenimiento regular en ciudades españolas, con la propia Isabella asistiendo a estos espectáculos como actos de devoción religiosa. La conexión entre el extremismo personal de Isabella y sus políticas gubernamentales no pasó desapercibida para los observadores contemporáneos. Embajadores extranjeros lo notaron. La reina, que se había sometido a tal degradación física, parecía incapaz de reconocer el sufrimiento que infligía en otros. La misma mentalidad que veía su chemise podrida como insignia de honor ritual, también veía las cámaras de tortura de la Inquisición como instrumentos de justicia divina. La ironía de la cruzada de Isabella por la pureza religiosa se vuelve aún más evidente al considerar el contexto más amplio de su reinado. Mientras literalmente purgaba su reino de no cristianos, simultáneamente financiaba a Cristóbal Colón, financiaba su viaje al Nuevo Mundo. El mismo tesoro que sustentaba el reinado de terror de la Inquisición, también apoyaba la expedición que llevaría el cristianismo a las Américas, a través de la conquista, la esclavitud y el genocidio cultural. El propio Colón dejó cuentas contradictorias de sus interacciones con la reina durante las negociaciones por su viaje. Mientras la elogiaba por su visión y su determinación, sus diarios privados contenían referencias veladas, referencias a los aspectos peculiares de la corte real. Algunos historiadores han sugerido que la disposición nerviosa bien documentada del navegante durante su tiempo en España pudo haber estado relacionada con la traumática experiencia, la experiencia de realizar negocios en presencia de Isabella durante los años finales de su voto. La financiación de la expedición de Colón también revela la aritmética brutal del reinado de Isabella. El oro, los objetos de valor confiscados, tomados de familias judías expulsadas y de herejes condenados, proporcionaron una parte significativa de los fondos necesarios para el viaje. En esencia, el mismo fanatismo religioso que condujo a Isabella a la autodestrucción física, también habilitó los mecanismos económicos
Mecanismos que remodelarían el equilibrio global de poder, por siglos venideros. El perfil psicológico que emerge de Isabella, a partir de sus acciones en este periodo, sugiere una gobernante cuyo juicio estaba comprometido de manera fundamental, por sus prácticas religiosas extremas. Las mismas tendencias obsesivas y compulsivas, que le impidieron cambiar su ropa interior, también se manifestaron en su incapacidad. Incapacidad para moderar sus políticas hacia las minorías religiosas. Cada decisión se convirtió en una prueba de fe, en lugar de un asunto de práctica de gobernanza. La cultura de la corte, desarrollada alrededor del extremismo de Isabella, creó un bucle de retroalimentación, un fanatismo siempre creciente. Nobles y clérigos competían por demostrar su piedad, a través de demostraciones de fe cada vez más elaboradas y más dolorosas. La flagelación se volvió común entre funcionarios de la corte, mientras que el ayuno extremo y la privación del sueño eran vistos como señales de avance espiritual. La reina, su chemise podrida, se convirtió en el estándar de oro para la devoción religiosa. Inspiró imitadores en toda la nobleza española. Las consecuencias de largo plazo del voto de Isabella se extendieron mucho más allá de su sufrimiento personal. La infección crónica que desarrolló parece haber afectado su salud reproductiva, contribuyó a múltiples abortos espontáneos y a la muerte de varios de sus hijos en la infancia. La reina que había sacrificado su cuerpo por la conquista de Granada, finalmente sacrificó la estabilidad futura de su dinastía. La crisis de sucesión, tras su muerte en 1504, hundiría a España en décadas de incertidumbre política. La leyenda de la ropa interior de Isabella ha sido desinfectada y mitologizada a lo largo de los siglos, transformada de una historia de obsesión patológica en una de noble sacrificio. Historiadores nacionalistas españoles han retratado el voto como evidencia de su compromiso inquebrantable, compromiso con su pueblo y con su fe. Esta narrativa revisionista convenientemente ignora el sufrimiento documentado, el de Isabella misma, y el de las innumerables víctimas de sus políticas religiosas. El análisis médico moderno, de las pocas cuentas contemporáneas que sobrevivieron, sugiere otra cosa. La condición de Isabella pudo haber contribuido a la propagación de varias enfermedades en toda su corte, y potencialmente, más allá. La combinación era letal. Infecciones crónicas, mala higiene, contacto cercano con numerosos cortesanos y con dignatarios visitantes. Todo ello creó condiciones ideales para la transmisión de enfermedades bacterianas y parasitarias. Algunos epidemiólogos han especulado sobre conexiones entre los brotes en la corte durante este periodo y el deterioro físico de Isabella. El impacto psicológico del extremismo de Isabella también se extendió a su familia inmediata, particularmente a sus hijos. Su hija Joana, más tarde conocida como Juana la Loca, mostró señales de enfermedad mental severa. Algunos historiadores lo han relacionado con el ambiente traumático de la corte de su madre. Creció en una atmósfera donde la autodestrucción física era celebrada como logro espiritual. Esto pudo haber contribuido al colapso psicológico posterior de Joana y a su incapacidad para gobernar de manera efectiva. El establecimiento religioso de la época se encontró en una posición cada vez más incómoda frente al voto de Isabella. Al inicio, habían bendecido su compromiso, pero el obvio deterioro de su salud física y mental creó problemas teológicos. ¿Cómo condenar su extremismo sin socavar los mismos cimientos de la guerra religiosa que habían promovido por décadas? La solución fue una danza cuidadosa, elogios públicos y preocupación privada. Una danza que caracterizó gran parte del enfoque de la Iglesia medieval tardía hacia el misticismo. Las cortes extranjeras veían el descenso de Isabella a la obsesión, con una mezcla de horror y fascinación. La corte francesa, tradicional rival de España, utilizó los relatos de la condición de la reina como propaganda contra el poder y la influencia española. Observadores ingleses, escribiendo para Enrique VIII,
describieron la corte de Isabella como un cuento de advertencia. Una advertencia sobre los peligros del extremismo religioso. Estas perspectivas internacionales proporcionan ideas valiosas. Ideas sobre cómo las elecciones personales de Isabella afectaron las relaciones diplomáticas de España. Los costos económicos de las obsesiones de Isabella eran igualmente asombrosos. Los recursos dedicados al asedio prolongado de Granada, financiados en parte por la persecución religiosa, representaron uno de los actos más caros de vanidad real. Historiadores económicos estiman que el costo de la campaña de 10 años equivalía aproximadamente a 50 años de ingresos reales normales, creando cargas de deuda que afectarían a España por generaciones. El legado cultural del reinado de Isabella refleja las mismas contradicciones inquietantes encarnadas en su voto personal. Ella es celebrada como la arquitecta de la unidad española y condenada como la arquitecta de la intolerancia española. La misma determinación que la llevó a soportar una década de degradación física, también la llevó a crear instituciones y políticas que definirían la identidad española durante siglos. La Inquisición la sobrevivió por más de 3 siglos, mientras que la expulsión de judíos y musulmanes creó heridas culturales y económicas, heridas que España nunca ha sanado por completo. La evidencia arqueológica de los sitios asociados con la corte de Isabella ha proporcionado confirmaciones inquietantes, confirmaciones de las cuentas contemporáneas, excavaciones en residencias reales utilizadas durante la campaña de Granada, han descubierto evidencia de enfermedad generalizada, de mal saneamiento, y de lo que parecen ser intentos sistemáticos de ocultar problemas de salud. Perfumes pesados, incienso, usados para enmascarar la corrupción. La cultura material del Tribunal de Isabella refleja una sociedad en profunda negación. Negación sobre su propia disfunción. La influencia del ejemplo de Isabella en gobernantes españoles posteriores no puede ser subestimada. Su nieto, Carlos V, heredaría no solo sus territorios, sino también su convicción de que el sufrimiento personal era esencial para gobernar con eficacia. La dinastía de los Habsburgo, con su tendencia al extremismo religioso y a la inflexibilidad política, puede rastrear sus raíces directamente al precedente establecido durante el reinado de Isabella. La idea de que un gobernante debe encarnar la fe a través del sacrificio personal se convirtió en una característica definitoria de la monarquía española. Las consecuencias médicas del voto de Isabella también se extendieron a la comprensión de salud y enfermedad. Entre sus súbditos, la reina, que había comprometido deliberadamente su propio sistema inmunológico, mostró poca simpatía por quienes sufrían de peste, de enfermedad o de desnutrición. Sus políticas hacia la salud pública reflejaban la misma lógica que guiaba sus elecciones personales. El sufrimiento era divinamente ordenado. Intentar aliviarlo podía interferir con el plan de Dios. Las dimensiones internacionales del extremismo de Isabella se vuelven claras al examinar la correspondencia diplomática del periodo. Embajadores de otras cortes europeas escribieron extensamente. Escribieron sobre la dificultad de realizar negocios normales, negocios diplomáticos, en un entorno dominado por las obsesiones de la reina. Los requisitos de protocolo en torno a la condición de Isabella crearon barreras para una comunicación y negociación efectivas. Esto pudo haber contribuido a varias fallas diplomáticas durante este periodo. El estancamiento tecnológico e intelectual, que caracterizó gran parte del reinado posterior de Isabella, también puede vincularse a la atmósfera de extremismo que ella fomentó. La investigación científica, la innovación artística, el debate filosófico, todos requerían un grado de libertad intelectual, una libertad incompatible con la ortodoxia rígida que Isabella imponía, la misma mentalidad que le impedía reconocer los problemas obvios con su higiene personal. También impedía que la sociedad española se adaptara a circunstancias cambiantes. La documentación de la condición de Isabella, por parte de los médicos de la corte, proporciona valiosas versiones sobre la comprensión y las limitaciones de la medicina medieval.
Sus eufemismos cuidadosos, su lenguaje codificado, revelan las limitaciones bajo las cuales operaban los profesionales médicos. Un entorno donde el paciente era al mismo tiempo soberano y potencialmente peligroso. Estos registros también demuestran el comienzo de un enfoque más sistemático, un enfoque hacia la observación médica, que eventualmente contribuiría al desarrollo de técnicas modernas de diagnóstico. El papel de los confesores de Isabella y de sus asesores espirituales, para mantenerla en su voto destructivo, plantea preguntas serias, preguntas sobre la ética del consejo religioso. Estos hombres, que tenían acceso diario a la reina, y podían observar el obvio deterioro de su condición, eligieron reforzar, en lugar de moderar su extremismo. Su correspondencia revela una decisión calculada: priorizar objetivos políticos y religiosos sobre la salud y el bienestar de su soberana. El contexto europeo más amplio del reinado de Isabella revela cómo su extremismo personal encajaba en patrones mayores de convulsión religiosa y política. El siglo XV fue un periodo de cambios sin precedentes. El descubrimiento del Nuevo Mundo, la Reforma Protestante, el surgimiento de nuevas formas de organización política. La respuesta de Isabella a estos desafíos fue duplicar en formas medievales de expresión religiosa. En última instancia, esto dejó a España no equipada para adaptarse al mundo moderno. El impacto ambiental de las campañas de Isabella contra Granada y contra las minorías religiosas también merece consideración. El desplazamiento forzado de agricultores experimentados, de artesanos y de comerciantes creó una disrupción económica, una disrupción que contribuyó a la degradación del suelo, a la decadencia urbana y a la regresión tecnológica en muchas partes de España. El mismo enfoque obsesivo que caracterizó su voto personal también le impidió reconocer las consecuencias a largo plazo, las consecuencias de sus políticas demográficas. A medida que la salud de Isabella se deterioraba, en sus años finales, la brecha entre su imagen pública y su realidad privada se volvió cada vez más difícil de mantener. Los artistas de la corte recibieron instrucciones claras: retratarla en formas cada vez más estilizadas y poco realistas, mientras que las apariciones públicas se volvieron actuaciones cuidadosamente orquestadas, diseñadas para ocultar sus problemas físicos evidentes. La reina, que una vez había encarnado el poder y la unidad de España, se había convertido en una grotesca parodia de sí misma. La escena de su lecho de muerte, descrita por cronistas contemporáneos, proporciona un cierre adecuado, un cierre para la trágica historia de Isabella, rodeada por el olor a incienso destinado a enmascarar otro olor, atendida por médicos que no se atrevieron a hablar con honestidad sobre su condición, y bendecida por un clero que había permitido su autodestrucción. La reina murió, como había vivido en sus últimos años, atrapada por las consecuencias de su propio extremismo. Sin embargo, quizás el aspecto más perturbador del legado de Isabella no es lo que ella se hizo a sí misma, sino lo que su ejemplo autorizó a otros a hacer. En nombre de la fe y de la pureza, las cámaras de tortura de la Inquisición, la expulsión de poblaciones enteras, la destrucción de comunidades de siglos de antigüedad, todo siguió lógicamente de una premisa: que el sufrimiento físico y espiritual no solo era aceptable, sino necesario para el logro de los objetivos religiosos. La reina, que se pudrió en su propia chemise durante una década, creó un marco moral, un marco que justificaría siglos de crueldad institucionalizada. El recuerdo moderno de Isabella en España refleja las mismas contradicciones que definieron su reinado. Sigue siendo una figura de orgullo nacional, celebrada en monumentos, en nombres de calles y en la cultura popular, mientras que los aspectos más oscuros de su legado son cuidadosamente compartimentados o ignorados por completo. Esta memoria selectiva refleja la misma ceguera intencional de su propia corte, una corte que eligió ignorar la realidad obvia de su condición, a favor de mantener ilusiones cómodas. La pregunta de si el voto de Isabella fue verdadera devoción religiosa o teatro político calculado
puede ser menos importante que sus consecuencias documentadas. Independientemente de sus motivaciones, las acciones de la reina crearon una plantilla para el extremismo religioso, que influiría en la cultura española durante siglos. La idea era clara, que la fe requería sacrificio físico, que la pureza exigía el rechazo de necesidades humanas básicas, y que la unidad solo podía lograrse a través de la eliminación de la diferencia. Todo fluía directamente del ejemplo de Isabella. La investigación genética contemporánea ha intentado analizar evidencia de ADN de artefactos asociados con la corte de Isabella, esperando comprender los patógenos específicos y los parásitos que pudieron haber florecido en el entorno que ella creó. Los resultados siguen siendo no concluyentes, pero sugieren la presencia de varias cepas bacterianas, cepas resistentes a los remedios herbales comúnmente usados en el periodo. Esta investigación proporciona una base científica, una base para comprender cómo las elecciones personales de Isabella pudieron haber afectado la salud de todos los que la rodeaban. La evidencia lingüística del reinado de Isabella también revela el impacto psicológico de su extremismo. Nuevas palabras y frases relacionadas con la pureza religiosa, con la corrupción corporal y con las pruebas divinas entraron en el vocabulario español durante este periodo. Muchas de esas palabras permanecen incrustadas en el idioma hasta hoy. Las mismas palabras utilizadas para describir fe, limpieza y orden social todavía llevan la huella de las obsesiones de Isabella, demostrando cuán profundamente su patología penetró la cultura española. El legado arquitectónico del reinado de Isabella refleja los mismos impulsos contradictorios, impulsos que caracterizaron su vida personal. Los hermosos palacios e iglesias construidos durante su reinado fueron diseñados para proyectar poder y piedad. Sin embargo, también fueron construidos con riqueza confiscada de minorías perseguidas y con trabajo extraído a través de impuestos cada vez más duros. La belleza estética de estas estructuras enmascara la violencia y el sufrimiento que hizo su construcción posible. La evaluación académica internacional de Isabella ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, reflejando actitudes cambiantes hacia la autoridad religiosa, la diversidad étnica y las mujeres en el poder. Los primeros historiadores modernos, que escribían dentro de monarquías católicas, tendían a enfatizar su piedad y determinación. Al mismo tiempo, minimizaban los aspectos más inquietantes de su reinado. Historiadores contemporáneos, que trabajan dentro de marcos más seculares, han sido mucho más críticos tanto de sus métodos como de sus consecuencias. El estudio psicológico del caso de Isabella ha contribuido a la comprensión moderna, comprensión de cómo el extremismo religioso puede manifestarse en el comportamiento individual y en la política gubernamental. Su patrón de conducta obsesiva, su incapacidad para moderar posiciones extremas y su insistencia en el desempeño público del sufrimiento privado, representan señales de advertencia, señales que los observadores modernos han aprendido a reconocer en otros contextos. La reina que nunca cambió su ropa interior se ha convertido en un estudio de caso, un estudio en la patología del poder. La tragedia final de la historia de Isabella puede ser esta, que logró todo lo que buscaba, mientras destruía todo lo que afirmaba valorar. Unificó España a través de la eliminación de la diversidad. Estableció la supremacía católica, a través del abandono de la misericordia cristiana, y aseguró su legado, a través de acciones que finalmente socavarían el poder español. Durante siglos venideros, la reina que sacrificó su cuerpo por su fe, creó un reino que sacrificaría su alma, por la ilusión de la pureza. Al final, Isabella de Castilla se erige como un monumento a la peligrosa seducción del extremismo, y al terrible precio del fanatismo, cuando no está controlado por la razón, ni por la compasión. Su pútrida chemise, usada por casi una década en servicio de una guerra santa, se convirtió en un símbolo, no de devoción, sino de la corrupción que inevitablemente sigue, cuando el juicio humano se subordina a ideales abstractos. La reina española que nunca cambió su ropa interior
nos recuerda algo, que la distancia entre santo y monstruo, a menudo se mide no en intención, sino en consecuencia, y que las personas más peligrosas en la historia, son a menudo aquellas que creen más fervientemente en su propia justicia. En los anales de la historia, pocas leyendas son tan grotescas, pocas revelan tanto sobre la condición humana. Imagine esto, una reina, tan consumida por el fervor religioso, que prometió nunca cambiar su ropa interior, hasta que su guerra santa estuviera completa. Durante casi una década, Isabella de Castilla supuestamente llevó la misma ropa interior, creando una pestilencia andante, que horrorizaría incluso al cortesano medieval más endurecido. Esto no es simplemente una historia de pobre higiene, es una ventana a los rincones más oscuros del fanatismo, donde la devoción se vuelve obsesión, y la obsesión, monstruosidad. La mujer que conocemos como Isabella la Católica, nació en un mundo donde el mismo concepto de España no existía. En 1451, la península ibérica era un mosaico fracturado. Reinos cristianos, emiratos musulmanes, encerrados en una lucha de 800 años, que había reclamado incontables vidas. La Reconquista, como llegó a conocerse, no era simplemente una campaña política, era una guerra santa, una guerra que consumió generaciones. El nacimiento de Isabella coincidió con el crepúsculo de esta lucha cósmica. Sin embargo, ella se convertiría en su arquitecta más despiadada. Cuando Isabella ascendió al trono de Castilla en 1474, heredó más que una corona. Heredó una misión divina. Una misión que definiría cada respiración. Hasta su muerte, la joven reina poseía una inteligencia, tan aguda como peligrosa, junto con una convicción religiosa, que bordeaba lo patológico. Su matrimonio con Ferdinand de Aragón no nació del amor, sino de cálculo político frío. Unió dos de los reinos cristianos más poderosos de la península. Juntos, forjarían un arma de poder sin precedentes, contra la presencia musulmana en Granada. La leyenda de la ropa interior sin lavar de Isabella comenzó con lo que los historiadores creen, que fue un momento de fervor religioso teatral. En 1482, mientras se preparaba para lanzar la fase final de la Reconquista, contra el Emirato de Granada, la reina supuestamente hizo un voto sagrado. Lo hizo ante sus cortesanos y ante el clero. Juró por la Virgen María que no cambiaría su ropa interior de lino, la ropa usada al lado de la piel, hasta que la última fortaleza musulmana cayera a manos de las fuerzas cristianas. Lo que comenzó como un gesto de determinación piadosa, evolucionó en algo mucho más siniestro. La higiene medieval ya era un concepto extraño para las sensibilidades modernas, pero incluso para los estándares del siglo XV, el voto de Isabella era extremo. Los ricos cambiaban su ropa de lino semanalmente, los pobres podían pasar meses, pero una década, nunca. Los cronistas de la corte comenzaron a documentar la transformación de la reina, de un gobernante joven y radiante, a algo que inspiraba tanto asombro como repulsión. La misma chemise, que una vez fue blanca como nieve fresca, gradualmente se tornó marrón amarillento, pátina de sudor acumulado, de sangre y de secreciones corporales. A medida que pasaron los años, la penitencia autoimpuesta de la reina comenzó a manifestarse de una manera que iba mucho más allá del mero desagrado. Los médicos de la corte, escribiendo en un lenguaje cuidadosamente codificado, para evitar la ira real, documentaron la aparición de irritaciones persistentes en la piel, y lo que delicadamente denominaron corrupciones de la carne. La fricción constante de la tela sin lavar contra la piel creó llagas abiertas, llagas que nunca sanaron correctamente. Estas heridas se convirtieron en un terreno de reproducción para bacterias y parásitos, inimaginables incluso en esa era de mal saneamiento. El impacto psicológico en Isabella fue igualmente inquietante. Cuentas contemporáneas describen un cambio gradual, un cambio en su comportamiento, cuando el asedio de Granada se prolongó. La reina, que una vez había sido conocida por sus habilidades diplomáticas y por su enfoque medido en la gobernanza, comenzó a exhibir signos
signos que los psicólogos modernos reconocerían como comportamiento obsesivo-compulsivo. Se obsesionó con el ritual de pureza, en todos los aspectos de la vida, excepto en esta excepción evidente, creando una disonancia cognitiva, una disonancia que se manifestó en decisiones, cada vez más erráticas. Los cortesanos que sirvieron a Isabella en este periodo, se encontraron atrapados en una pesadilla de etiqueta y de resistencia. El protocolo exigía permanecer cerca de su soberano, durante audiencias y durante ceremonias. Sin embargo, el hedor que emanaba de la reina se volvió tan abrumador que muchos desarrollaron problemas respiratorios crónicos. Dignatarios visitantes de otras cortes europeas regresaban a casa con relatos de la reina española, que olía a un campo de batalla. 3 días después de que terminó la carnicería, el asedio de Granada se convirtió en un reflejo del estado interno de Isabella. Una campaña obsesiva, prolongada, que consumió recursos y vidas, con abandono imprudente, lo que pudo haberse resuelto con negociación diplomática, o incluso con un asalto militar rápido, se convirtió en una guerra de 10 años, una guerra de desgaste, que transformó a la reina en algo monstruoso. Sus asesores religiosos, reconociendo el peso psicológico que el voto había tomado, no se atrevieron a sugerir otra cosa. No se atrevieron a decir que Dios podría liberarla de un compromiso tan extremo. Fuentes islámicas contemporáneas de Granada describieron a la reina cristiana en términos oscuros, términos que difuminaban la línea entre estrategia militar y horror sobrenatural. A los defensores de la última fortaleza musulmana en Iberia, Isabella se había convertido en un símbolo vivo, un símbolo del fanatismo cristiano. Una mujer consumida por el odio de su fe, que literalmente había permitido que su cuerpo se pudriera al servicio de su propia destrucción. Estas crónicas, aunque coloreadas por la propaganda de un asedio desesperado, proporcionan un retrato escalofriante, retrato de cómo el voto de la reina había tomado proporciones míticas. Cuando el asedio entró en sus últimos años, incluso los aliados más cercanos de Isabella comenzaron a preocuparse por las consecuencias a largo plazo de su condición. El cardenal Mendoza, su asesor de mayor confianza, escribió en correspondencia privada sobre sus temores de que el estado físico deteriorado de la reina pudiera estar afectando su juicio en asuntos de estado. Él describió presenciar a Isabella rascarse compulsivamente durante las reuniones del consejo, dejando sangrientas marcas en sus brazos y en su cuello, marcas que permanecían visibles durante días. La comprensión médica de la época vinculaba la corrupción física con la corrupción espiritual, creando un ciclo de retroalimentación peligrosa en la psique de Isabella. Cuanto más se deterioraba su cuerpo, más convencida de que estaba siendo probada por Dios. Esto requería aún mayores manifestaciones de fe y un compromiso aún más extremo. Esta mentalidad probaría ser catastrófica para las poblaciones no cristianas de España. Las obsesiones personales de la reina comenzaron a manifestarse en políticas cada vez más violentas. La condición física de Isabella también tenía efectos devastadores en los más cercanos a ella. Sus damas de compañía, obligadas a vestirla y desnudarla, eran expuestas diariamente a las consecuencias de su voto. Varias desarrollaron enfermedades crónicas, enfermedades que los médicos de la corte atribuyeron a vapores corruptos, emanando de la presencia real. La comprensión médica moderna sugiere algo. Estas mujeres probablemente sufrieron de infecciones respiratorias, de condiciones en la piel, y posiblemente de infestaciones parasitarias, transmitidas por el contacto cercano con la ropa contaminada de Isabella. La tortura psicológica se extendió más allá de la mera incomodidad física. La insistencia de Isabella en mantener la farsa de normalidad significaba que a los cortesanos se les prohibía reconocer lo obvio, la realidad de su condición. Quienes mostraban cualquier signo de repulsión o incomodidad en presencia de la reina enfrentaban destierro inmediato, o algo peor. Esto creó una atmósfera de negación forzada, una negación que impregnaba a toda la corte, donde la evidencia de los sentidos
Era subordinada a las demandas del protocolo real. Cuando Granada finalmente cayó, el 2 de enero de 1492, después de casi 10 años de asedio, el momento de triunfo de Isabella fue simultáneamente su mayor horror. Cuentas contemporáneas describen la chemise de la reina como esencialmente fusionada con su piel en algunos lugares, requiriendo atención cuidadosa de los médicos para retirarla sin causar lesiones graves. La tela estaba tan saturada de fluidos corporales y tan colonizada por bacterias que había comenzado a romperse a nivel molecular, creando una segunda piel, una piel de corrupción. Las consecuencias inmediatas del cumplimiento del voto revelaron el verdadero alcance del daño. El daño que Isabella se había infligido a sí misma. Los médicos encontraron cicatrices extensas, infecciones crónicas, y lo que parecían ser signos tempranos de sepsis. Sepsis que la atormentaría por el resto de su vida. El sistema inmunitario de la reina había quedado comprometido por años de exposición. Exposición a sus propios desechos corporales. Se volvió vulnerable, susceptible a cada enfermedad menor que circulaba en la corte. Su recuperación tomaría meses. Meses en los que permaneció en gran parte oculta de la vista del público. Sin embargo, incluso mientras Isabella se sometía al doloroso proceso de rehabilitación física, ella estaba, simultáneamente, orquestando algunos de los capítulos más oscuros de la historia española. El decreto de Alhambra, emitido solo 3 meses después de la caída de Granada, dio a los judíos de España una opción que no era opción en absoluto: convertirse al cristianismo o enfrentar la expulsión. Este acto de limpieza étnica y religiosa desplazó a cientos de miles de personas que habían llamado Iberia su hogar por más de un milenio. Creó una crisis de refugiados, una crisis que se agitó al otro lado del mundo mediterráneo. La Inquisición española, establecida bajo la autoridad de Isabella en 1478, alcanzó su punto más horrible en los años posteriores a la conquista de Granada. El mismo fervor religioso obsesivo que había llevado a la reina a mantener su voto grotesco, ahora se manifestaba en tortura sistemática, en confiscación de propiedades, en ejecuciones masivas. Los autos de fe, quemas públicas de herejes, se convirtieron en entretenimiento regular en las ciudades españolas, con la propia Isabella asistiendo a estos espectáculos, como actos de devoción religiosa. La conexión entre el extremismo personal de Isabella y sus políticas de gobierno no pasó desapercibida para los observadores contemporáneos. Embajadores extranjeros lo notaron. La reina, que se había sometido a tal degradación física, parecía incapaz de reconocer el sufrimiento que infligía en otros. La misma mentalidad que veía su chemise podrida como una insignia de honor espiritual, también veía las cámaras de tortura de la Inquisición como instrumentos de justicia divina. La ironía de la cruzada de Isabella por la pureza religiosa se vuelve aún más evidente al considerar el contexto más amplio de su reinado. Mientras literalmente purgaba su reino de no cristianos, simultáneamente estaba financiando a Cristóbal Colón, financiando su viaje al Nuevo Mundo. El mismo tesoro que financió el reinado de terror de la Inquisición, también apoyó la expedición que llevaría el cristianismo a las Américas, a través de la conquista, la esclavitud y el genocidio cultural. El propio Colón dejó cuentas contradictorias sobre sus interacciones con la reina, durante las negociaciones de su viaje, mientras la elogiaba por su visión y por su determinación. Sus diarios privados contenían referencias veladas, referencias a los aspectos peculiares de la corte real. Algunos historiadores han sugerido algo, que la disposición nerviosa, bien documentada, del navegante, durante su tiempo en España, pudo estar relacionada con la traumática experiencia, la experiencia de realizar negocios, en presencia de Isabella, durante los últimos años de su voto. La financiación de la expedición de Colón también revela la aritmética brutal del reinado de Isabella. El oro, los objetos de valor confiscados de familias judías expulsadas y de herejes condenados, proporcionaron una porción significativa de los fondos necesarios para el viaje. En esencia,
El mismo fanatismo religioso que llevó a Isabella a la autodestrucción física, también habilitó mecanismos económicos. Mecanismos que remodelarían el equilibrio global de poder durante siglos venideros. El perfil psicológico que emerge de Isabella, a partir de sus acciones en este periodo, sugiere una gobernante cuyo juicio estaba comprometido de manera fundamental, por sus prácticas religiosas extremas. Las mismas tendencias obsesivas y compulsivas, que le impidieron cambiar su ropa interior, también se manifestaron en su incapacidad. Incapacidad para moderar sus políticas hacia las minorías religiosas. Cada decisión se convirtió en una prueba de fe, en lugar de una cuestión de práctica de gobernanza. La cultura de la corte, desarrollada alrededor del extremismo de Isabella, creó un bucle de retroalimentación, un fanatismo siempre creciente. Nobles y clérigos competían por demostrar su piedad, a través de demostraciones cada vez más elaboradas y más dolorosas. La flagelación se volvió común entre funcionarios de la corte, mientras que el ayuno extremo y la privación del sueño eran vistos como señales de avance espiritual. La chemise podrida de la reina se convirtió en el estándar de oro para la devoción religiosa. Inspiró imitadores en toda la nobleza española. Las consecuencias de largo plazo del voto de Isabella se extendieron mucho más allá de su sufrimiento personal. La infección crónica que desarrolló parece haber afectado su salud reproductiva, contribuyó a múltiples abortos espontáneos y a la muerte de varios hijos en la infancia. La reina que sacrificó su cuerpo por la conquista de Granada terminó sacrificando la estabilidad futura de su dinastía. La crisis de sucesión, tras su muerte en 1504, hundió a España en décadas de incertidumbre política. La leyenda de la ropa interior de Isabella ha sido desinfectada y mitologizada a lo largo de los siglos, transformada de una historia de obsesión patológica en una de noble sacrificio. Historiadores nacionalistas españoles han retratado el voto como evidencia de un compromiso inquebrantable, un compromiso de la reina con su pueblo y con su fe. Esta narrativa revisionista convenientemente ignora el sufrimiento documentado, el de Isabella misma, y el de las innumerables víctimas de sus políticas religiosas. El análisis médico moderno, de las pocas crónicas contemporáneas que sobrevivieron, sugiere otra cosa, que la condición de Isabella pudo haber contribuido a la propagación de varias enfermedades, en toda su corte, y potencialmente más allá. La combinación era letal. Infecciones crónicas, mala higiene, contacto cercano con numerosos cortesanos y con dignatarios visitantes. Todo ello creó condiciones ideales, condiciones para la transmisión de enfermedades bacterianas y parasitarias. Algunos epidemiólogos han especulado sobre conexiones entre brotes en la corte durante este periodo y el deterioro de la condición física de Isabella. El impacto psicológico del extremismo de Isabella se extendió a su familia inmediata, particularmente a sus hijos. Su hija Joana, más tarde conocida como Joana de Mad, mostró señales de enfermedad mental severa. Algunos historiadores la relacionan con el ambiente traumático de la corte de su madre. Crecer en una atmósfera donde la autodestrucción física era celebrada como logro espiritual pudo haber contribuido al colapso psicológico de Joana y a su incapacidad para gobernar con eficacia. El establecimiento religioso de la época se encontró en una posición cada vez más incómoda con respecto al voto de Isabella. Al principio lo habían bendecido, habían elogiado su compromiso, pero el deterioro evidente de su salud física y mental creó problemas teológicos. ¿Cómo podían condenar su extremismo sin socavar los cimientos de la guerra religiosa que ellos mismos habían promovido durante décadas? La solución fue una danza cuidadosa, elogios públicos y preocupaciones privadas. Un enfoque que caracterizó gran parte de la Iglesia medieval tardía. Frente al misticismo laico, las cortes extranjeras observaron el descenso de Isabella a la obsesión, con una mezcla de horror y fascinación. El tribunal francés, tradicional rival de España, utilizó relatos sobre la condición de la reina como propaganda.
Propaganda contra el poder y la influencia española. Observadores ingleses, escribiendo para Enrique VIII, describieron la corte de Isabella como un cuento de advertencia. Un cuento sobre los peligros del extremismo religioso. Estas perspectivas internacionales proporcionan ideas valiosas. Ideas sobre cómo las elecciones personales de Isabella afectaron las relaciones diplomáticas de España. Los costos económicos de las obsesiones de Isabella eran igualmente asombrosos. Los recursos dedicados al asedio prolongado de Granada, financiado parcialmente por la persecución religiosa, representaron uno de los actos más caros de vanidad real. Los historiadores económicos estiman que el costo de la campaña de 10 años equivalía a unos 50 años de ingresos reales normales, creando cargas de deuda que afectarían a España por generaciones. El legado cultural del reinado de Isabella refleja las mismas contradicciones inquietantes, encarnadas en su voto personal. Ella es celebrada como la arquitecta de la unidad española, y condenada como la arquitecta de la intolerancia española. La misma determinación que la llevó a soportar una década de degradación física, también la llevó a crear instituciones y políticas que definirían la identidad española durante siglos. La Inquisición la sobrevivió más de 3 siglos, mientras que la expulsión de judíos y musulmanes creó heridas culturales y económicas que España nunca sanó por completo. La evidencia arqueológica de los sitios asociados con su corte ha confirmado los relatos contemporáneos. Excavaciones en residencias reales, utilizadas durante la campaña de Granada, han descubierto pruebas de enfermedad generalizada, de poco saneamiento, y de intentos sistemáticos de enmascarar los problemas de salud a través de perfumes pesados e incienso. La cultura material de la corte de Isabella refleja una sociedad en profunda negación sobre su propia disfunción. La influencia del ejemplo de Isabella en gobernantes españoles posteriores no puede subestimarse. Su nieto, Carlos V, heredó no solo sus territorios, sino también su convicción de que el sufrimiento personal era esencial para gobernar. La dinastía de los Habsburgo, con su tendencia al extremismo religioso y a la inflexibilidad política, puede rastrear sus raíces directamente al precedente establecido durante el reinado de Isabella. La idea de que un gobernante debe encarnar la fe a través del sacrificio personal se convirtió en una característica central de la monarquía española. Las consecuencias médicas del voto de Isabella también se extendieron a la comprensión de salud y enfermedad entre sus súbditos. La reina, que había comprometido deliberadamente su propio sistema inmunológico, mostró poca simpatía por los que sufrían peste, enfermedad o desnutrición. Sus políticas hacia la salud pública reflejaban la misma lógica que guiaba sus elecciones personales. El sufrimiento era divinamente ordenado. Intentar aliviarlo podía interferir con el plan de Dios. Las dimensiones internacionales del extremismo de Isabella se vuelven claras al examinar la correspondencia diplomática del periodo. Embajadores de otras cortes europeas escribieron extensamente sobre la dificultad de realizar negocios diplomáticos normales en un entorno dominado por las obsesiones de la reina. Los requisitos de protocolo alrededor de la condición de Isabella crearon barreras para la comunicación efectiva, obstáculos que contribuyeron a varios fracasos diplomáticos. Durante este periodo, el estancamiento tecnológico e intelectual, que caracterizó gran parte de su reinado posterior, también puede vincularse a la atmósfera de extremismo que ella fomentó. La investigación científica, la innovación artística y el debate filosófico requieren libertad intelectual, una libertad incompatible con la ortodoxia rígida impuesta por Isabella. La misma mentalidad que le impidió reconocer los problemas obvios con su higiene personal, también evitó que la sociedad española se adaptara a circunstancias cambiantes. La documentación de la condición de Isabella, por parte de los médicos de la corte, proporciona valiosas versiones, testimonios sobre la comprensión médica medieval y sobre sus limitaciones. Su eufemismos cuidadosos y lenguaje codificado revelan las limitaciones bajo las cuales los profesionales médicos operaban.
un entorno donde el paciente era soberano y potencialmente peligroso. Estos registros también muestran el inicio de un enfoque más sistemático a la observación médica, un enfoque que eventualmente contribuiría al desarrollo de técnicas de diagnóstico modernas. El papel de los confesores de Isabella y de sus asesores espirituales, al mantener su voto destructivo, plantea serias preguntas sobre la ética del consejo religioso. Estos hombres tenían acceso diario a la reina. Podían observar el obvio deterioro de su condición. Aún así, eligieron reforzar, en lugar de moderar, su extremismo. Su correspondencia revela una decisión calculada. Priorizar objetivos políticos y religiosos sobre la salud y el bienestar de su soberana. El contexto europeo más amplio del reinado de Isabella revela cómo su extremismo personal encajaba en patrones mayores de convulsión religiosa y política. El siglo XV fue un periodo de cambios sin precedentes. El descubrimiento del Nuevo Mundo, la Reforma Protestante, el surgimiento de nuevas formas de organización política. La respuesta de Isabella a estos desafíos fue duplicar en formas medievales de expresión religiosa, una decisión que, en última instancia, dejó a España sin preparación para adaptarse al mundo moderno. El impacto ambiental de las campañas de Isabella contra Granada y contra las minorías religiosas también merece atención. El desplazamiento forzado de agricultores, artesanos y comerciantes creó una interrupción económica, una ruptura que contribuyó a la degradación del suelo, a la decadencia urbana y a la regresión tecnológica en muchas partes de España. El mismo enfoque obsesivo que caracterizó su voto personal también le impidió reconocer las consecuencias a largo plazo de sus políticas demográficas. Como la salud de Isabella se deterioró en sus años finales, la brecha entre la imagen pública y la realidad privada se volvió cada vez más difícil de mantener. Los artistas de la corte recibieron instrucciones: retratarla de formas cada vez más estilizadas, poco realistas. Las apariencias públicas se volvieron actuaciones cuidadosamente orquestadas, diseñadas para ocultar sus obvios problemas físicos. La reina, que una vez encarnó el poder y la unidad de España, se había convertido en una grotesca parodia de sí misma. La escena de su lecho de muerte, descrita por cronistas contemporáneos, proporciona una conclusión adecuada, rodeada por el olor del incienso, destinado a enmascarar otro olor, atendida por médicos que no se atrevieron a hablar con honestidad, bendecida por clérigos que habían permitido su autodestrucción. La reina murió como había vivido en sus últimos años, atrapada por las consecuencias de su propio extremismo. Sin embargo, quizás el aspecto más perturbador de su legado no fue lo que ella se hizo a sí misma, sino lo que su ejemplo autorizó a otros a hacer. En nombre de la fe y de la pureza, las cámaras de tortura de la Inquisición, la expulsión de poblaciones enteras, la destrucción de comunidades de siglos de antigüedad. Todo siguió lógicamente, desde la premisa de que el sufrimiento físico y espiritual no solo era aceptable, sino necesario, para lograr los objetivos religiosos. La reina, que se pudrió en su propio smese durante una década, creó un marco moral, un marco que justificó siglos de crueldad institucionalizada. El recuerdo moderno de Isabella en España refleja las mismas contradicciones que definieron su reinado. Sigue siendo una figura de orgullo nacional, celebrada en monumentos, en nombres de calles, en la cultura popular, mientras que los aspectos más oscuros de su legado son compartimentados cuidadosamente o ignorados por completo. Esta memoria selectiva refleja la misma ceguera intencional que caracterizó a su propia corte, un círculo que eligió ignorar la realidad obvia de su condición, a favor de mantener ilusiones cómodas. El cuestión de si el voto de Isabella fue devoción religiosa genuina o teatro político calculado puede ser menos importante que sus documentadas consecuencias. Independientemente de sus motivaciones, las acciones de la reina crearon una plantilla para el extremismo religioso, que influiría en la cultura española durante siglos. La idea de que la fe requería sacrificio físico
que la pureza exigía el rechazo de necesidades humanas básicas, y que la unidad solo podía lograrse a través de la eliminación de la diferencia. Todo fluía directamente del ejemplo de Isabella. La investigación genética contemporánea ha intentado analizar evidencia de ADN, artefactos asociados con la corte de Isabella, esperando comprender los patógenos específicos y parásitos que pudieron haber florecido en el entorno que ella creó. Mientras los resultados siguen siendo no concluyentes, sugieren la presencia de varias cepas bacterianas, cepas resistentes a los remedios herbales, comúnmente usados durante el periodo. Esta investigación proporciona una base científica, una forma de entender cómo las elecciones personales de Isabella pudieron haber afectado la salud de todos a su alrededor. La evidencia lingüística de su reinado también revela el impacto psicológico de su extremismo. Nuevas palabras y frases entraron en el vocabulario español: pureza religiosa, corrupción corporal, pruebas divinas, conceptos que surgieron en este periodo. Muchos permanecen incrustados en el idioma hasta hoy. Las mismas palabras utilizadas para describir fe, limpieza y orden social todavía llevan la huella de las obsesiones de Isabella, demostrando cuán profundamente su patología penetró la cultura española. El legado arquitectónico de su reinado refleja los mismos impulsos contradictorios que caracterizaron su vida personal. Los hermosos palacios e iglesias, construidos durante su reinado, fueron diseñados para mostrar poder y piedad. Sin embargo, también fueron levantados con riqueza confiscada, de minorías perseguidas, y con trabajo extraído a través de impuestos cada vez más duros. La belleza estética de estas estructuras enmascaraba la violencia y el sufrimiento que hicieron su construcción posible. La evaluación internacional de Isabella ha evolucionado con los siglos, reflejando actitudes cambiantes hacia la autoridad religiosa, hacia la diversidad étnica y hacia las mujeres en el poder. Historiadores del temprano mundo moderno, que escribían dentro de monarquías católicas, tendían a enfatizar su piedad y determinación. Minimizaban los aspectos más inquietantes de su reinado. Historiadores contemporáneos, trabajando en marcos más seculares, han sido mucho más críticos, tanto con sus métodos como con sus consecuencias. El estudio psicológico de Isabella ha contribuido a la comprensión moderna de cómo el extremismo religioso puede manifestarse en el comportamiento individual y en la política gubernamental. Su patrón obsesivo, su incapacidad de moderar posiciones extremas, su insistencia en mostrar el sufrimiento privado como espectáculo público, todo eso representa señales de advertencia que hoy los observadores saben reconocer en otros contextos. La reina que nunca cambió su ropa interior se ha convertido en un estudio de caso en la patología del poder. La tragedia final de su historia es que logró todo lo que buscaba, mientras destruía todo lo que decía valorar. Unificó España, eliminando la diversidad. Estableció supremacía católica, abandonando la misericordia cristiana. Aseguró su legado, con acciones que, al final, socavarían el poder español por siglos. La reina que sacrificó su cuerpo por la fe, creó un reino que sacrificaría su alma por la ilusión de pureza. En el final, Isabella de Castilla se erige como un monumento a la peligrosa seducción del extremismo y al terrible precio del fanatismo sin control, por la razón o la compasión. Su pútrida chemise, usada por casi una década en nombre de la Guerra Santa, se convirtió en un símbolo, no de devoción, sino de la corrupción inevitable, cuando el juicio humano queda subordinado a ideales abstractos. La reina española que nunca cambió su ropa interior nos recuerda algo esencial, que la distancia entre santo y monstruo se mide no en intención, sino en consecuencia, y que las personas más peligrosas de la historia a menudo son las que creen más fervientemente en su propia justicia